Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos ya preparados para grabar el episodio 21 con el tema de lo que pasa con el hombre, en especial los grandes millonarios de la tierra, tomando como referencia de que Dios, en el plan que trajo Jesucristo, Dios no se contradice en nada con lo que Cristo enseña. Por lo tanto, si Cristo enseña no os afanéis por hacer tesoro en la tierra, también enseña que el hombre no puede amar a Dios y a las riquezas. Y contundente cuando Cristo en un lugar se encuentra con personas, y ahí había un joven muy rico, y el joven le pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le responde: guardar los mandamientos. Y el joven le responde: eso lo he guardado de mi niñez. Y Jesús le dice: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y tendrás tesoro en el reino de los cielos. Y en este tiempo, hermano, ya año 2025, desde cuando nació Jesucristo, estamos en un gran problema universal, porque el mundo entero, hermanos, está bajo el dominio de Satanás. ¿Y quién ha hecho millonarios a muchos hombres? ¿Ya? Satanás, el diablo. Porque Cristo, Dios Padre Celestial, nunca se va a contradecir con lo que Cristo enseña. Entonces, en este mundo que estamos ya en los últimos años, tal vez dentro de los últimos 10, 15, 20 años, hasta el arrebatamiento, Satanás, el diablo, está usando al hombre con su poder y con su riqueza para autodestruirlo. Eso es lo que originan las guerras y sediciones. Y hay organizaciones a nivel mundial de color político cuya misión y propósito es crecer y crecer cada día más en su riqueza, crear guerras si es necesario, apoderarse lo más que puedan del mundo, y si hay que matar a 1 millón de personas, no importa, hay que matarlos nomás. Esa es la mentalidad de los judíos sionistas y de muchos capitalistas, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos, hermanos, está generalizadas y prejuiciosas dentro de los próximos años, 1 año, 2 años, 3 años, va a caer, va a quebrar económicamente. Pero hay una mentalidad, hermanos, entre los capitalistas norteamericanos, que muchos de ellos son judíos sionistas, es que Estados Unidos tiene que ser el primer país del mundo y gobernar el mundo. Eso fue hasta unos pocos años atrás. Pero ya, hermanos, el crecimiento económico de China, de Rusia, de India, ha puesto en jaque el supuesto desarrollo en Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es, y lo digo con mucho énfasis, simboliza el imperio romano de este tiempo. Por eso el año pasado, en febrero, el Parlamento salió un decreto que lo firmó Joe Biden, el presidente, donde el Congreso norteamericano declaró al Nuevo Testamento antisemita. Semita es todo israelita que porque son descendientes de Sem, por eso se denominan semitas. Pero el sionismo
Es un color político, no tiene nada que ver ni con semita ni con el judaísmo, que esa es la religión de los judíos. Los judíos sionistas, hermano, es un color político, un partido político de ultraderecha. Son muy parecidos en su mentalidad a los neonazis. Son ellos nomás, tremendamente egoístas. Ahí tiene usted, hermano, lo que está pasando con Israel. El tema de hoy es Israel. ¿Quién es? ¿O quién es Israel? Esto porque sucede que en Estados Unidos, hermanos, el Congreso, la mayoría, como el 60% del Congreso son judíos sionistas. Y porque ellos, hermanos, en su mentalidad toman el dominio de colores políticos. Hay sionistas en Estados Unidos que son demócratas y otros son del Partido Republicano, que es más de derecha. Y por lo tanto ellos y tienen mucho poder. Ellos son los que manejan los países de la Comunidad Europea, porque allá hay muchos judíos sionistas, ¿ya? Son los que manejan a los que están metidos ahí en la OTAN. En el fondo, hermano, ¿cuál es la idea oculta de estos personajes? Tomar el territorio de Rusia, destruir a Rusia, porque no quieren que ningún otro país sea más poderoso que Estados Unidos. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando Donald Trump tomó el poder en febrero, marzo o enero del año pasado? No, perdón, de este año. Donald Trump quiso que Canadá fuera incluido como el Estado 31 de Estados Unidos, porque quería anexar a Canadá al territorio norteamericano. Le falló, por eso también quiere tomar posesión de Groenlandia. Groenlandia es la gran isla que está al noreste de Canadá. Son más de 2 millones de kilómetros, ¿ya? Pero Groenlandia pertenece a un país europeo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el expansionismo, hermanos, porque Estados Unidos no quiere que China lo supere, no quieren que Rusia lo supere. Es más, hermano, la idea de posesionarse de Rusia y que pusieron a Ucrania para que empezara la guerra de Ucrania contra Rusia, para debilitar Rusia y así un día poder repartir el territorio en 6, 8, 10 países y que se termine la Unión Soviética. Pero, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que Rusia, en cuanto a poderes militares, es el país más poderoso del mundo, ¿ya? Tal vez Estados Unidos tiene algunos miles de soldados más por la capacidad de Estados Unidos, tiene como 400 millones de habitantes, Rusia son 150, pero el problema está en las armas nucleares y en el tipo de armas, ¿ya? Rusia tiene muchos misiles hipersónicos intercontinentales. No voy a dar nombres para no perder tiempo en eso, pero y cosas que Estados Unidos no tiene. Estados Unidos creció en cuanto a portaaviones, tiene como 8 portaaviones repartidos en distintos lugares del mundo, y Rusia tiene 1 o 2, pero ¿qué es lo que pasa? Que en este tiempo ya los portaaviones no son necesarios. Eso pasó en 30, 40, 50 años atrás. Pero en este tiempo ya los portaaviones no son necesarios porque los aviones que existen actualmente son muy completos,
muy rápido. De hecho, Rusia tiene como 5 tipos de aviones que superan los 2000 kilómetros por hora. Además, la capacidad de vuelo, algunos hasta 10.000, 12.000 kilómetros pueden ir y volver. Entonces, todo eso, hermano, ¿es por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Mi intención, hermano, no es hablar de guerra así como así, o geopolítica que tiene que ver todo lo que se mueve dentro de un país. El tema es, hermanos, dar a conocer cómo Satanás está destruyendo al hombre y usa al hombre para destruir al hombre. Si una cosa, hermano, es como un juego, ¿ya? Ahí tiene usted Ucrania, que había en el año 2014, había un gobierno democráticamente elegido, se levantó una corriente política, dieron un golpe de Estado y empezaron porque hay una corriente llamada la rusofobia, odian a los rusos, ¿ya? Y los mismos, los ingleses, alemanes, franceses, cuando Rusia estaba listo para firmar el 2022, comienzo del 2022, firmar la paz con Ucrania, le dijeron a Zelensky, no firmes, nosotros tienes que ir a la guerra y nosotros te vamos a ayudar. Nunca, en el fondo, lo ayudaron, pero muy poco. Y ahora, bueno, Rusia ha conquistado una cuarta parte prácticamente del territorio ucraniano, y de hecho el próximo viernes se va a reunir Donald Trump con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y van a acordar la paz en Ucrania. Pero Rusia exige el apropiarse de todo el territorio que tomó como producto de victorias en la guerra. Entonces es un tema, hermano, muy escabroso, ¿ya? Y Zelensky está ahí en la cuerda floja, como se dice, porque se le está yendo el pueblo encima, porque hay mucha corrupción. Él se tomó el poder porque él cumplió su ciclo como presidente, pero se quedó ahí apernado y es como un dictador. Y son tantas cosas, hermano, las que están ocurriendo en el mundo, porque, hermano, mire, si el año 96, a fines del primer siglo, cuando Dios le dio la bendición grande al apóstol Juan, que era en los tiempos de Cristo era el más joven de los 12 apóstoles. Pero ya el año 96, supuestamente el apóstol Juan en los tiempos de Cristo tenía más o menos 25 años. Por lo tanto, hermano, puede haber sido 6, 8 años menor que Jesucristo. Por lo tanto, para el año 96, el apóstol Juan de haber tenido 86, 88, 90 años. Era ya realmente un anciano. Pero como Dios ama de grande manera a los ancianos, como ama también a los niños, por su santidad, le dio la bendición, lo arrebató al tercer cielo, que fuera de este sistema solar, todo el espacio es tercer cielo, fuera de este sistema solar, incluida esta galaxia a la que pertenecemos nosotros. Y bueno, el universo, hermanos, la ciencia dice, han tratado de encontrar los límites, pero es imposible porque eso solo lo sabe Dios. Dios, hermanos, se mueve desde el centro del universo, hacia todos lados. ¿Dónde está el centro? El hombre nunca lo va a saber, porque para saber y descubrir dónde está el centro, tendría que tener el límite
hacia los 4 puntos cardinales. Y eso es muy difícil, imposible. Y hay millones de galaxias. Más grandes o del porte de la a cual nosotros pertenecemos. Pero eso es del tema exclusivo de Dios. ¿Ya? Entonces, en la revelación del Apocalipsis, en el capítulo 13, dice: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Hermanos, del año 96 hasta ahora han pasado 1930 años aproximadamente. ¿Ya? 1930 años. Por lo tanto, han transcurrido 1930 años aproximadamente que fue dicho, y así quedó escrito, esta frase en el Apocalipsis: ¡ay de los moradores de la tierra! Por lo tanto, hermano, si ya pasaron 1930 años aproximadamente, nunca como ahora Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y esa es la clave, hermano. Porque Satanás sabe que, como sabe que le queda poco tiempo, lo único que quiere es destruir al hombre. Sí, tenemos que entender, hermano, por ahí hay apóstatas que siempre enseñan que Satanás está derrotado, que no tiene poder. No, hermano. Basta con entender lo que dice Ezequiel 28:3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Entonces, Satanás sabe y conoce todas las cosas. El hombre, ningún hombre, ni raza, ni tipo de sociedades tiene secretos para Satanás. Incluso, hermano, los judíos, Satanás sabe cuando una persona es judía, porque, hermano, Dios me ha mostrado visiones donde he visto hombres y mujeres con 2 hasta 3 demonios metidos en su cabeza. Cuando una persona cae en adulterio u otras cosas, son demonios que se habitan en su cabeza con distintas formas. Reptiles pequeños, pájaros feos, asquerosos, parecidos a los murciélagos, distintas formas. Porque los demonios, hermano, Dios les quitó cada demonio fue un ángel de Dios. Y Dios, en la rebelión, Dios les quitó la belleza y la santidad. Por lo tanto, quedaron feos y asquerosos. ¿Ya? Aun cuando hay demonios, hermanos, que pueden tomar imagen como hombre y caminar en las calles, incluso conversar con alguien. ¿Ya? Pero aún así, en su esencia, hermano, son viles y asquerosos. Entonces, el propósito de Satanás, hermano, es destruir al hombre. Sí, ese es el tema principal. Y como se las sabe todas, para destruir al hombre, hermano, Satanás sabe que el hombre se afana en la riqueza. No hay, hermano, no existe un empresario en el mundo que pueda decir: no quiero ganar más dinero porque con lo que tengo me basta. No existe ese empresario, hermano. Todos tienen el interés de crecer, crecer y crecer. Aun cuando hay familias que son muy dadivosas, ¿ya? Uno de los millonarios de la tierra es el señor Slim, de Bello Slim, mexicano. Tiene cerca de 95, 100 mil millones de dólares en propiedades. Es un hombre muy dadivoso, ha ayudado mucho, financia parte de la educación, financia colegios especiales en México. Pero aún así, hermanos, el hombre, ningún hombre sabe cómo logra entender cómo le van llegando los millones a sus manos. De hecho,
la familia Rockefeller, que fueron los dueños de Ford o de Chevrolet, en el pasaje anterior di a saber lo que pasó con la benzina con plomo. Sabían que la benzina era dañina, murieron muchos millones de personas en todo el mundo por los efectos de los gases, pero fueron 40, 50 años, hermano, por lo menos. Recién en el año 2000 se empezó a terminar la gasolina con plomo, pero de ahí para atrás, por 60 años, del año 40 al año 30, de cuando se inventó el motor a combustión y en explosión, de ahí para adelante empezó, hermano, ¿ya? Y sabían que la benzina era dañina, pero no importa si la cuestión es ganar plata. Esa mentalidad no viene de Dios. Para el hombre es malo. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo malo para el hombre viene de Satanás, ¿ya? Entonces, una de las maneras que ha podido Satanás destruir al hombre es tomando dominio de su mente, de su pensamiento, y haciendo lo que fructifique muy bien su trabajo, y que crezca económicamente en grande manera. La verdad, hermano, es que acá en la tierra, en el siglo pasado, el siglo XX, si usted se acuerda, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, la Revolución en Cuba, bueno, también décadas atrás en Nicaragua, pero esas revoluciones, hermanos, fueron por la opresión que los capitalistas tenían hacia sus obreros, hacia su gente. No se olvide, hermanos, recién en la década del 60, 61, ¿qué pasó? Que por las muchas luchas en Estados Unidos y en otros países por los sindicatos, se dictó el Día del Trabajo, ¿ya? Y así fue como se dictó el trabajar 48 horas semanal, que significa 8 horas de lunes a sábado. Pero murieron muchos hombres en las luchas, en las protestas. Porque no se olvide usted otra cosa. ¿Quién trajo a los negritos de África hacia América? Y lo explotaron, ¿ya? Como la esclavitud, hermano. Fueron varios siglos. Hombres millonarios que tenían puros negritos como esclavos. Lo hacían trabajar muchas veces por la pura comida. Entonces, eso es lo que produce, hermanos, la mentalidad del dinero. Por eso tenemos que entender cuando Cristo dice: no os afanéis por hacer tesoro en la tierra. ¿Ya? Y algo importante, Él dice que el hombre no puede amar a Dios y a la riqueza, porque o amará a Dios o amará a la riqueza, ¿ya? Y eso es contundente, hermano. Ahora, si a mí me ha tocado vivir situaciones, me han llegado ofertas de mucho trabajo, ¿ya? Claro, yo tenía que irme de San Antonio. Una de las grandes cosas del año 2003, o 2005 fue, el 2005. Se me ofreció un trabajo como subcontratista, 320 o 360 departamentos en Santiago. Trabajo como para 2 años y medio. Y 4,5 millones era el valor de cada departamento.
incluía tabiquería, marcos, puertas, guardapolvo, cornisa, unos endolados y piso flotante en el comedor, living comedores y el dormitorio principal. 4 millones de pesos. Imagínense, los contratistas trabajan normalmente 50 y 50. 50 para los maestros por ciento y el otro 50 para ellos. Que me hubiera quedado el 40% nomás, hermano. Multiplique, estamos hablando de como de 1.300 millones, más o menos, a ganar en 2 años, pagando los sueldos. Estamos hablando cerca de 500 millones, hermano, para mi bolsillo. La oferta era muy buena, pero Dios me sujetó, hermano, porque el hombre, si yo, hermano, hubiera estado el interés por el dinero en mi mente, en mi corazón, no, yo no le pregunto a Dios, sino que echo ropa a un bolso y me voy, no hago. Lo que muchas veces el cristiano hace. Pero Dios puso en mí, hermano, el temor a Dios, y eso hizo que le preguntara. Y oré al Señor y le empecé a preguntar, y como a la semana me respondió: ese trabajo no te lo estoy dando yo. Si no me lo estaba dando Dios, hermano, ¿quién cree usted que me estaba dando esa gran oportunidad de trabajo? ¿Ya? Satanás, por hermano. Porque Satanás, ¿qué quería? Que yo me afanara en ganar harto dinero, pero tenía que irme de San Antonio. ¿Se da cuenta, hermano? Pero vive mi Dios, que creía al Señor y pude decirle no. ¿Ya? Porque era una gran empresa que trabajé en ella en Las Brisas, y ahí ha hecho bastante trabajo y buen trabajo, porque yo era un buen carpintero en terminaciones, pues, hermano, ¿ya? Y el ingeniero se interesó, valorizó mi trabajo y me hizo esa gran oferta. Él nunca supo que la oferta venía de parte de Satanás, pero a mí Dios me dio a saber. Si Dios me dijo, ese trabajo no te lo estoy dando yo. ¿Quién me lo estaba dando? No el ingeniero, Satanás, el diablo. Porque así actúa Satanás, hermano. Satanás pensó que una gran oferta de trabajo me iba a sacar de aquí a San Antonio, me iba a ir a Santiago, pero la conexión con Dios iba a ser cortada. ¿Cuántos cristianos, hermano? Muchos cristianos han caído en la tentación por ganar más. Conocí, hermanos, en Santiago un matrimonio. Eran muy fieles al Señor. A las 5 de la tarde eran los dos primeros en llegar al punto de prédica. Él era maestro eléctrico titulado en INECAP, muy buen electricista, y trabajaba como jefe en una empresa eléctrica, en construcción. Y llegó el momento, hermano, que juntaron dinero con su esposa y pusieron un almacén grande en su casa. Le empezó a ir muy bien. Al año el almacén se transformó en mini market, con botillería de todo tipo, licores, y muy grande. ¿Qué pasó, hermano? Al año ya no estaban en el punto prédica los dos. O estaba él o estaba ella. Pero no podían estar los dos porque el día domingo era cuando más clientes le llegaban. A los 2 años, hermano, a veces ya no estaba ninguno de los dos en el punto prédica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, conoce el corazón y la mente del hombre. ¿Ya? Por eso dice Ezequiel 28:3: he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. ¿Ya? Entonces, el varón era fiel a Dios con él y su esposa, y los 2 niñitos chicos que siempre andaban con ellos de la mano. Sin embargo, como el varón se afanó en la riqueza, ganaba bastante. Actualmente el hombre debe estar ganando 1,5 millones, 2 millones de pesos mensual. Pero no sé, hermano, me imagino que todavía tiene su negocio. Pero como cristiano se fue así para abajo. Así Satanás, hermano.
Si Satanás ha engañado a muchos cristianos, los ha hecho ganar dinero, el hombre muchas veces dice bendición de Dios. Hermano, las bendiciones de Dios no son materiales, son espirituales. Un hombre no saca nada, hermano, con tener una tremenda empresa si va a la iglesia y nunca siente el Espíritu Santo, pues, hermano. ¿De qué le sirve? De nada. No es usado por el Señor, no siente la presencia del gozo del Espíritu. Es un hombre tibio. Porque su mente no está con el Señor, su mente está puesta en las cosas terrenales. Entonces, hermanito, por eso, el propósito de esto, hermano, es que usted, de alguna manera, logre entender que el enemigo que tenemos es muy grande, se la sabe toda, y el que está llevando al mundo a la destrucción. Yo descarto, hermano, por lo que conozco a Dios, no voy a decir que lo conozco, no, a Dios nunca vamos a conocerlo totalmente, pero con lo que conozco a Dios, hermano, Dios no va a permitir que haya una tercera guerra mundial hasta la próxima batalla del Armagedón. Esa va a ser la próxima gran guerra mundial, que va a ser 3, 5, 7 años después del arrebatamiento. ¿Ya? Pero antes de eso, de aquí a eso, en el intermedio van a haber algunas guerras, ¿ya? Como la hay, y van a seguir habiéndola, pero de ahí a que haya una guerra mundial, no, hermano, porque una tercera guerra mundial morirían por lo menos 2/3 de la humanidad. Y eso sería nefasto al Evangelio, para la obra de Dios. Los límites, hermanos, Dios permite que el hombre haga lo que quiera, permite que Satanás haga lo que quiera, pero los límites los coloca Dios, eso sí. Porque Dios al hombre le dio la libertad, lo que se llama libre albedrío. ¿Ya? Nos dio la libertad de ir y hacer lo que queramos. Las consecuencias las paga cada uno. Y en esa libertad, hermano, el hombre se desbanda. Y ese es el tema de todo. Ahí está la culpabilidad de todo. Podemos recordar, hermano, cuando antes del diluvio, 120 años antes, Dios miró la tierra y vio que el hombre se había desbandado ya, y Dios dijo: en verdad el hombre es carne, y los designios de su corazón son de continuo el mal. Me arrepiento de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y luego dijo: mas serán sus días 120 años. Hermano, no es que no está diciendo que el hombre va a vivir 120 años nomás, no. Porque Noé, después del diluvio, vivió 300 años. Significa, hermano, que de ahí, desde ese día, en 120 años vendría el diluvio, y así fue. Por eso Dios dice: más serán sus días 120 años. ¿Ya? Porque los hijos de Sem, Can y Jafet vivieron todos más de 300 años, y de haber tenido entre 80 y 90 años cuando vino el diluvio. ¿Ya? Y vivieron como 300 años cada uno después del diluvio. Entonces, ¿dónde se cumple lo de los 120 años? Ahora, desgraciadamente el hombre, hermano, malinterpretando el bendito libro de la Santa Biblia, hubo muchas décadas atrás un varón que escribió un himno: 120 años predicó Noé. Hermano, eso es una aberración. Dios no envió a Noé a predicar, lo envió a construir un arca. Y desde el día en que Dios le habló hasta que el diluvio vino, fue el tiempo que Noé con sus 3 hijos se demoraron en construir el arca. Ya con el conocimiento que tengo en construcción, hermano, como técnico en construcción, Noé se pudo haber demorado 5, 7, hasta 10 años en construir el arca.
porque era un edificio, hermano, de 130 metros de largo, 12 o 13 de ancho y como cerca de 25 de alto, algo así, pero en cuatro niveles. Entonces, hermano, un edificio así debe haber cortado por lo menos 5.000 árboles para hacerlo, ¿ya? Y así, hermano. Pero como Dios lo dijo ahí, el hombre es carne. Y ese es el problema del hombre, hermano. Y por eso es que para salvar las almas del hombre que Él creó, es que tuvo que enviar a Jesucristo, su Hijo. Entonces, hermanos, mire, yo pensaba, hermanos, hoy día dedicarme a lo que es Israel y un próximo capítulo con el asunto de Ucrania. Pero sería, hermanos, como repetir las mismas cosas porque el origen es el mismo. El origen de todo esto es Satanás, el diablo, que de alguna manera quiere destruir al hombre. Y ahora, hermano, la sociedad, el mundo, hermano, va derecho a la perdición. Si en Estados Unidos creen que van a tomar Rusia, que es el país más grande del mundo, son como 17 millones de habitantes, de kilómetros cuadrados de superficie, casi el doble de lo que tiene Estados Unidos, ¿ya? El segundo país es Canadá, tercero Estados Unidos, cuarto China, quinto Brasil, sexto la India, ¿ya? Entonces, sucede, hermanos, que el hombre va a seguir luchando, ¿ya? Van a seguir habiendo guerras, ¿ya? A lo mejor en algún momento Estonia va a querer enfrentar a Rusia, un país chiquito que hay allá frente a Inglaterra, porque en el fondo, hermanos, los capitalistas quieren, así como levantaron a Ucrania contra Rusia, ¿ya? Cualquier otro país pueden levantarlo para que empiece a socavar en Rusia, pero no van a poder, hermanos, porque el poderío armamentístico de Rusia es extraordinario, ¿ya? Rusia tiene cerca de 6.000 ojivas nucleares, pero tiene muchos misiles, hermanos, que son impresionantes, ¿ya? De hecho, hermano, tiene un submarino en el Atlántico, y se dice que uno, pero también puede ser 2 o 3. Y un submarino, hermano, le llaman que es como, ahí no hay hombres conduciendo, marinos, no, solamente satelital. Y todo el submarino es un gran misil. Si lo hicieran explotar, hermanos, sería tan grande la explosión que levantaría olas en el este de Estados Unidos, en la zona de Miami, Florida, Nueva York, Washington, todo el este de Estados Unidos, de 300, 400, 500 metros de altura. Y arrasarían, hermanos, el territorio norteamericano hasta más allá de las Rocallosas. Eso es más de la mitad del territorio, porque por eso el territorio de Estados Unidos, el río Mississippi y el Missouri son navegables, porque son puros valles. Recién en las Rocallosas, que llaman, que ya es pasado la mitad, empiezan a haber montañas. Y todo eso, hermano, imagínese usted una ola de 500 metros de altura. Arrasaría, llegaría y se metería por los valles, los cajones de las montañas, podría llegar hasta cerca de Wyoming, de Yellowstone, ¿ya? Y destruiría todo Estados Unidos, ¿ya? Y eso existe, hermano. Existe porque eso está
desde de antes de la década del 90, del año 80, cuando era la Unión Soviética. Hay un programa que se llama La Mano Negra. Todos los misiles que tiene Rusia están conectados. Y esos que los submarinos también están conectados. Le llaman la mano muerta. ¿Por qué? Porque el presidente de Rusia tiene un maletín. Y si en Rusia es atacado con misiles, él apretaría. Y ahí, en ese maletín, hermanos, está programado todo. Y todos los misiles rusos que están en distintos lugares, estarían todos están apuntando a Europa, a los países europeos, Alemania, Francia, Inglaterra principalmente, España y otros países, y todo Estados Unidos y Canadá. Y como lo dijo el presidente de Rusia hace un tiempo atrás, en la Tierra no habrá vida sin los rusos. Porque si eso pasara, hermano, se terminaría la vida en la Tierra. Imagínense, Estados Unidos tiene cerca de 5.000 ojivas nucleares y cada ojiva es mínimo 4 veces superior a las que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. 4 veces superiores. Y otras que son aún más potentes. Imagínense 4.000, 5.000 ojivas de esas. No quedaría vida en la Tierra, hermano, porque además, después que eso explote, son muchos meses que el aire llevaría el problema de lo que el aire sería una mortandad de toda la vida en la Tierra. Ojalá que eso no ocurra, hermano. Por eso yo digo, Dios no va a permitir, porque existió la posibilidad, hermano. Hoy día se estaba celebrando en Hiroshima y Nagasaki los 80 años de cuando Estados Unidos tiró la bomba atómica. ¿Pudo el hombre haber aprendido, hermanos, y nunca más crear bomba atómica? Pero el poder lleva al hombre a crear cosas, ¿ya? No se conforma con poco. Entonces, ese mismo poder, hermano, que hoy día lo tiene Estados Unidos, Rusia, China, India, Corea del Norte, posiblemente Corea del Sur, se dice que Pakistán también tiene armas nucleares, Irán. O sea, hermanos, los países no han dejado de crecer en cuanto a poderío. Y eso es porque el hombre, hermano, el hombre sin Dios, no pueden haber cosas buenas en su mente, mucho menos en este tiempo, hermano, porque Satanás está manipulando las mentes del hombre para así, hermano, poder convertir al hombre en lo que normalmente es, hermano. El hombre sin Dios no es nada, ¿ya? Y solamente puede, si no está Dios en él, Satanás, y es necesario, Satanás va a tomar dominio de él y lo va a convertir en muchas cosas para su juego. Porque si Satanás, hermano, ha cambiado todo el Evangelio de Cristo, los obispos y los pastores, que son los que tenían que evitar de caer en la apostasía, hoy día están todos cambiados, han cambiado la doctrina, cambian la palabra, dejaron de seguir a Cristo, se volcaron a seguir a los teólogos. Y usted ve, hermano, si usted conoció el Evangelio de que el 60, 50, 60, 70, sabe muy bien que hoy día el Evangelio que se está viendo no tiene nada que ver con el de antes. Yo doy gracias a Dios, hermano, que conocí el Evangelio del año 56 para adelante, que tenía 5 años. Dios me dio buena memoria y sé muy bien cómo ha cambiado el Evangelio de Cristo. Sé muy bien cómo el hombre ha llegado a
a la destrucción total. Entonces, hermanos, creo que con lo entregado hasta aquí en el capítulo anterior y este capítulo y este episodio, es suficiente, hermanos, porque el origen viene de Estados Unidos, Europa, el capitalismo, los poderes del capitalismo. Ahí comienza y termina todo. Así que, hermanos, ahí tenemos el caso de Israel, cómo ha masacrado a los palestinos. Increíble, hermano. Pero, ¿por qué? Porque Dios quitó toda misericordia de Israel. Israel está para caer, la mano de Dios va a estar sobre él hasta la batalla de Armagedón. ¿Ya? Porque el judío sionista es una religión atea y tremendamente egoísta. Son ellos nomás, es como los neonazis, ellos nomás, y no aman a nadie más, ya, nadie más, son ellos nomás. Y si hay que matar a 1 millón de personas, ya, mátenlo. Así ha pasado en Gaza, mi hermano, en la ciudad de Gaza. Bien, amados hermanos, ¿para qué vamos a darle más vuelta al asunto? Si el tema, aun cuando da para mucho, pero sería repetir muchas cosas. Que Dios les bendiga, amados hermanos, ¿ya? Un abrazo fraternal en el amor del Señor y tengan todos las más ricas bendiciones, ahora y siempre. Amén.